Yo lo hice Dale, en dale. un PowerPoint. Sí, sí. De hecho, las instrucciones eran que había que hacerlo en un PowerPoint. Ajá. Señor. Aquí estaba abriendo el archivo que se hizo esto. Estaba buscando planeación del ensayo acá. Aquí está. Bueno, entonces mira, empezamos con que efectivamente el formato en que tenías que presentar la estructura, la planeación del ensayo, era un PowerPoint y que solamente se te están pidiendo 7 diapositivas. Sí, señor. ¿Listo? Bueno, vamos a ver la diapositiva número 1 que dice la presentación. Ahí tiene que estar el título de tu ensayo, porque todo texto tiene que tener un título, y tu nombre. Así yo paso a la pantalla. Vamos a ver. Bueno, llegó Diana. Diana, bienvenida. ¿Cómo estás? Juanita, bienvenida. ¿Cómo te va? Hola, profe, buenas noches. Bueno, estoy aquí atendiendo a Karen, que llegó de primerita. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, ¿será que la puedes poner como si la estuvieras presentando en este momento? Voy. Está como lento. Ay, no se puso. Sí, pues estoy viendo la presentación como si estuviera a punto de presentarse, pero no en forma de presentación. Es que se como que se trabó. Y ahora no me deja mover ahora ni el mouse. ¿En serio? Bueno, démosle tiempito. Bueno, allí veo que la primera diapositiva está perfecta, ¿cierto? Te piden el título y te piden tu nombre, estás cumpliendo con las dos. Ah, se te adelantó. Dale, pues. Es que estaba como trabado y por eso como que se adelantó. Tranquila, Ya. yo sé que son esos computadores. Bueno, situaciones inesperadas que colocan a prueba la moral en la sociedad. Bueno, allí de pronto el verbo colocarnos, sino poner. La expresión es poner a Es prueba. que yo estaba entre esas dos porque dije, bueno, poner, pero... Sí. La gente dirá, ay, pero es que colocar y poner es lo mismo, pero no, es que la expresión es poner a Sí, prueba, no colocar a prueba. Y, por listo. ejemplo, cuando vas a indicar un cambio de estado, ¿sí? De que te pusiste triste o que te pusiste feliz, si uno se puso triste era porque no estaba triste antes. Entonces, esos cambios de estado siempre van con poner. Por ejemplo, ahí te doy una clasecita de diferencia entre colocar y poner. Bueno, situaciones inesperadas que ponen a prueba la moral en la sociedad. Listo, sí, señor. Sí, de pronto lo podríamos decir hasta más simple. Mira, la moral en situaciones adversas. Listo. Más breve, más conciso. Recuerda que un título normalmente tiene pocas palabras. ¿Se has pillado que los títulos de los Sí, libros son son, cortos. sí, son frases? Sí, Son son frases. frases que aquí está, bueno, voy a buscar algo que como que Ajá. encierre todo. Tienes, Manu, perdón, tienes, Karen, Karen. ¿tienes clara la diferencia entre lo que es una frase y una oración? Sí, señor. La frase es como corta pero concisa. Y la oración es como ya verbo, sí, como sujeto, verbo. Exacto, mira, la podemos definir así. Una frase es una idea que carece de un verbo. En una Sí, frase nunca encuentras un verbo. Y una oración es una idea que tiene una acción, un verbo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando tú dices situaciones inesperadas que colocan a prueba eso es una oración porque ahí hay un verbo. sí, ¿Sí? ya. Mira la que yo te dije, la moral en situaciones adversas. Ahí no hay Sí, ningún verbo, esa sería una frase. listo. ¿Listo? Bueno, dale a la segunda diapositiva. Yo veo acá la instrucción, entonces dice que la diapositiva 2 debe tener los textos de trabajo. O Los sea, tres. allí hay una lista dice, en ella se presentará el cuento elegido, 1, y 2 o 3 materiales de apoyo con lo que vas a desarrollar la propuesta del ensayo. En la asesoría del martes decíamos que pueden ser cuentos también de los que nos leímos, ojalá, ¿sí? Yo les decía que, por ejemplo, ese tema de la moral era fácil de abordarlo porque en varios textos se trata. Y si quieres coger textos que están por fuera de nuestra bibliografía, ¿sí? Algún artículo científico, académico, alguna investigación y la quieres traer acá, dale, perfecto. Eso es la polifonía textual. Entonces vamos a ver, ven, yo cambio acá. Vamos a ver la lista. Rashomon, perfecto. Ese Ese, es
Ajá, Y dos esa es la cuentos. moral en pasta. Ethics and Moral. Ok. Y bueno, Y por eso la era de que SEO. hablaban, Perfecto. o sea, que como que estuvieran relacionados, pero también quería como que un texto académico que pues como que también Ajá. definiera la Que le moral. dé peso a tus argumentos, porque Sí, sí, siempre todos los argumentos que salgan desde el conocimiento científico son argumentos más fuertes. sí, Mira señor. que el otro día hablaba también, eso fue como la semana pasada, en una asesoría, un estudiante me decía, profe, ¿cómo hago para prepararme para la prueba de escritura de Saber Pro? Y yo le decía, mira, el curso te lo da, el curso que estamos viendo te lo da, porque la escritura que haces en Saber Pro es argumentativa. Entonces yo le decía, mira, ellos siempre van a entrar a ver la forma del texto. Y entonces yo les he estado diciendo, mira, eh, el ensayo argumentativo tiene tres partes. Una introducción, que es un párrafo aparte, ya. Un cuerpo argumentativo, que tendrá cuantos párrafos, cuantos argumentos tengas tú en tu ensayo. En este caso, por ejemplo, si tú vas a traer tres argumentos, pues vamos a encontrar tres párrafos porque cada argumento debe ser una idea separada y va en un párrafo diferente. Y una tercera y última parte del ensayo argumentativo es la conclusión. Entonces tiene tres partes indispensables y ellos cuando te evalúan tu escrito entran a ver eso, que haya por como mínimo tres párrafos. Uno con una introducción clara donde esté la tesis, el cuerpo argumentativo, ¿sí? Y la conclusión, que yo siempre les digo, la conclusión es una reafirmación de la tesis, ¿sí? En otras palabras. Y una conclusión mucho más perfecta y más bonita es cuando tú ese tema lo dejas abierto para que pueda ser abordado desde otros contextos. Ahí le haces una entrada para que el tema se siga desarrollando. Esa sería una conclusión hermosa. Entonces, bueno, en la segunda diapositiva vamos bien. Era una lista de textos de trabajo. Perfecto. Bien, yo veo acá que dice diapositiva 3, interrogante. Bueno, En esta diapositiva se enuncia la pregunta. Hola, ¿cómo están? Resulta que se me fue la energía así por 5 segundos, se me apagó el compu, ya estaba volviendo a tener conexión aquí cuando tú me llamaste, Karen. Ya estoy aquí iniciando el compu. Bueno, entonces íbamos en que la segunda diapositiva estaba muy bien, allí tiene que haber es una lista de los textos que tú ibas a trabajar. Perfecto, veo que son dos de los que nos leímos y uno por fuera porque crees que es importante darle un peso académico a los argumentos. Me parece genial tu idea. Decíamos que la tercera era la pregunta, ¿cierto? La pregunta problema. Así como, por ejemplo, cuando estábamos haciendo la actividad del abogado más hermoso,
que eran 6 preguntas y tú escogías una que era la que te motivaba eh, a empezar a hablar del tema, escribir. Entonces dice, ¿cuál es el papel de la moral en la toma de decisiones en medio de situaciones cruciales? Ok, vas a encontrar una razón, explicar una razón. Siempre cuando la pregunta está planteada por un cómo o cuál, entonces normalmente damos una razón. Bueno, me parece bien, está bien planteada la pregunta. Fíjate que ya aquí está aprendiendo el compu para yo ver la estructura de las diapositivas. Mira, ahorita estábamos hablando de compus lentos y mejor dicho. De pronto tú tienes ahí la estructura de la diapositiva 4 para que la leamos, que era lo que tenía Sí, que haber en señor. la Ya. diapositiva 4. Entonces arranca este gráfico. Ya está cargando un poquitico. En la 4 creo que se planteaba la tesis, si no estoy mal. ¿Cierto? Está lento, es que tenía otro archivo abierto. Ya. Fresca que el mío también está súper lento. No he querido abrir el Word, pero te decía que creo que la diapositiva 4 era la tesis. Sí, señor. Listo. Entonces, una tesis es una proposición. ¿Y qué es una proposición? Es una idea expresada en forma de una oración o de 2 o 3 oraciones máximo, que están coordinadas o subordinadas. Y con la tesis planteamos nuestra posición. ¿Sí? Siempre una tesis, y esto también les sirve para saber pro, para la prueba de escritura crítica, lo que ellos siempre buscan en el primer párrafo, en el párrafo de introducción, es tu posición. Ellos siempre te van a dar una posición. ¿Está a favor o está en contra del fracking? Y te dan primero pues una situación, un textico cortico donde te ponen varios autores a hablar sobre el tema. Y ellos lo que van a buscar es una posición siempre en el primer párrafo. ¿Listo? Entonces dice tesis. Me está llamando alguien de la universidad, pero no voy a contestar. Bueno, listo. Vení que no la alcancé a ver. Es que ya abrió en donde están las instrucciones. El mío también ya por fin está abriendo. Sí, efectivamente, diapositiva 4, tesis. Entonces dice, un dilema moral conlleva a elegir, a tomar decisiones. Uno no elige decisiones, sino que toma decisiones. Un dilema moral conlleva a tomar decisiones importantes en momentos imprevistos que ponen en juego, mira ahí la diferencia entre poner y colocar. La expresión es poner en juego. Entonces ponen en juego su postura en la sociedad. ¿Su postura de quién? Lo hemos visto, no has nombrado a alguien antes de su postura para uno tener una relación de a qué se refiere ese su, de quién. Pues es que no sé, yo ahí como que me refería a la postura en sí, digamos De como la que gente en general. sí, Entonces tenemos que decir eso, porque es que antecito de ella no tenemos una referencia como para que el lector diga, es de tal persona, o es de este grupo de personas, o es de la gente, o es del japonés. ¿Sí? Entonces un dilema moral conlleva
lleva a tomar decisiones importantes en momentos imprevistos que ponen en juego la postura de la gente en la sociedad. Un dilema moral conlleva a tomar decisiones importantes en momentos imprevistos. ¿Serán decisiones importantes o decisiones difíciles? O sea, es que, pues, bueno, está entre las dos No. porque, digamos, si se toma una decisión, pues ya o se hace o no. Pues como que a lo que me quería referir era como que deben ser decisivos, como algo así decisivo, que si lo hace ya, pues realmente no hay como que hay vuelta atrás. Ya, sí, lo que pasa es que pues estamos hablando de dilemas. Bueno, entonces, sí, lo que pasa es que, mira, estamos hablando de dilemas, ¿no? Un dilema es, tengo que hacer esto, pero no lo debo hacer. Y eso no son decisiones importantes, esas son decisiones difíciles, decisiones que lo ponen a uno entre la espada y la pared, ¿ves? Entonces, por eso te digo que la palabra importante ahí me parece que no está bien usada. Debería ser un dilema moral, conlleva a tomar decisiones difíciles, ¿sí? En momentos imprevistos que ponen en juego la postura de la gente en la sociedad. Sí, señor. ¿Listo? Pero en cuanto a forma de tesis, está bien, eso es una tesis, es algo corto, ahí hay 2, 3 oraciones máximo. ¿Listo? Bueno, decía que en la diapositiva 5 vas a presentar tu primer argumento, ¿sí? Y que además vas a poner una demostración, yo le llamo más soporte, ¿sí? Todo argumento tiene que tener un soporte. Por ejemplo, si tú dices que el fracking afecta a los acuíferos subterráneos, tiene que haber una investigación de Ecopetrol o de alguna entidad que protege el medio ambiente y se ha dedicado a estudiar eso, y hizo una investigación y la publicó. Ese sería el soporte de tu argumento. ¿Listo? Entonces vamos a ver ese. Creo que ya. Y las siguientes 2 diapositivas tienen que ser igualiticas a la que me vas a mostrar. El argumento como tal y el soporte. Entonces, bueno, dice, la moral precisa cómo los hechos realizados por los individuos se interrelacionan unos con otros. No entendí esta primera parte. Así de entrada no la tengo clara. La moral precisa cómo los hechos realizados por los individuos, ¿cuáles hechos? Se relacionan unos con otros. ¿Quiénes se relacionan? A ver, este interrelaciona está en singular. Pareciera que lo estuviera haciendo una sola persona esa acción, pero yo me remonto a atrás y veo que hay hechos e individuos, hay 2 sujetos plurales. Entonces ahí ya tenemos una falta de concordancia de ese verbo. Me hace perder. Es que está entre interrelacionan o relacionan. Entonces no sabía, no, pues Sí, no pero el sé. verbo tiene que estar en plural, porque es que antes de él, los únicos 2 sujetos. Ah, bueno, a menos de que estés hablando de la moral, que sería como lo único singular que está antes de ese interrelaciona, pero está demasiado separado de la moral y entonces ya uno se pierde. Mira uno como lector, ¿sí? Un verbo mal conjugado lo distrae a uno, le hace perder el hilo de lo que uno está leyendo. Entonces, ojo con esa primera idea que no está clara. Esto es la responsabilidad. Aquí ya me estás empezando a explicar. Aquí yo necesito es el argumento. Una sola oración, una sola proposición. La explicación tú la vas a desarrollar en tu ensayo. ¿Sí? Acá me das el argumento y el soporte. El soporte creo que es este que dices acá de Dazuki S 2010, 4 versiones de la ética moral, ¿cierto? Esto es la responsabilidad con relación a sus acciones y las implicaciones en la relación con los otros.
Esto es la responsabilidad con relación a sus acciones. ¿De quién? Las acciones de quién. Y las implicaciones de qué en relación con los otros. ¿Cuáles son los otros? Estamos hablando de un individuo y los demás seres de su sociedad. Sí, ahí faltó como que relacionar las acciones. Mira, yo como lector estoy sintiendo que me está tocando inferir mucha información implícita y pues sí, eso es algo que hacen algunos autores, pero pues en este caso yo creo que tenemos que ser más explícitos. Listo. Bueno, polo, ta. No me queda claro el argumento, para serte sincero. Listo. Listo, sí, señor. Voy a Vamos a ver el segundo argumento. Esa sería la sexta diapositiva, ¿cierto? Con el segundo argumento. Sí, señor. Listo. Al anteponer el bien propio en situaciones inesperadas, donde la toma de decisiones depende de otros, se llega a un dilema moral. Los demás se adhirieron a una opinión tan razonable, suplicaron, sermonearon y al fin la convencieron porque todos temían las implicaciones que pudieran sobrevenir. Ahí ya está citando la partecita del texto de Maupassant. Listo. El argumento entonces, ¿cuál sería? Desde al anteponer hasta dilema moral. Sí, señor. A ver, al anteponer el bien propio en situaciones inesperadas, donde la toma de decisiones depende de otros, se llega a un dilema moral. Ok. Ahí estás mostrando que pues estos manes, todo un poco de ricachones, de burgueses, lo que les importaba era el bien propio, ¿cierto? De pronto nos hace falta poner eso, ponerlo más claro, ponerlo más explícito. Mira que hay mucha implicitud en esos argumentos tuyos. Entonces, la gente, ¿sí? Antepone el bien propio en situaciones inesperadas. ¿Sí ves la diferencia? Sí, señor. Me toca ser más Sí, claro. tenemos que ser muy explícitos, exacto. Sí, señor. No tanto claros, sino explícitos. Bueno, entonces, la gente antepone el bien propio en situaciones inesperadas, donde la toma de decisiones depende de otros. Pero esa segunda parte sí no la veo muy clara. ¿Verdad? La gente antepone el bien propio en situaciones inesperadas, en las que otros son los que tienen que decidir y pasar por alguna situación. Yo creo que de pronto hace falta meterle eso, una situación que no es querida por esa otra persona. De pronto le puedes pegar una pulidita. ¿Listo? Listo. Sí, es que ahí como que me refería a Bola de Deseo, que pues, o sea, todos dependían de ella, entonces como que quería... Tranquila, Karen. Mira que es muy común que los que están aprendiendo a escribir críticamente den por supuesto que las ideas que ellos tienen en la cabeza les queden claras a los lectores. Eso es súper común, Fresca, no te preocupes. Vamos a ver la séptima y última diapositiva que debe tener el último argumento que vas a desarrollar y el soporte. Hasta ahora el trabajo va muy bien en cuanto a forma, ¿listo? Lo único que tenemos que hacer es pulir los argumentos. Bueno, en situaciones en las que se están, ahí tenemos que corregir ese cuando. Tenemos que ponerle un relativo diferente. En las que, en situaciones en las que se está en medio, y ese está, lleva una tilde en la A, en medio entre el bien y el mal, teniendo en cuenta el vivir o morir, se deben tomar decisiones que ponen a prueba la moral. Ese a prueba es separado, ponen a prueba. No puedo esperar a elegir un medio, ni bueno ni malo, pues si empezara a pensar, sin duda me moriría de hambre en medio del camino. Ahí ya está la cita que está sacando del texto. Ajá. ¿Cierto? Sí, señor, esa es la cita. Bueno, entonces tu argumento es el primer renglón y las primeras tres palabritas del segundo renglón, ¿cierto? En situaciones en las que se están...
en medio del bien y el mal, teniendo en cuenta el vivir o morir. Yo creo que mira que ahorita allí te cabe muy bien esa expresión, ese dicho de entre la espada y la pared que yo dije ahora. En situaciones en las que la gente se encuentra entre la espada y la pared, que tienen que decidir entre vivir o morir, se deben tomar decisiones que ponen a prueba la moral. Sí, sale. Y eso era todo lo que había que hacer. Perfecto. Despulamos esos argumentos y ya, o sea, estás cumpliendo con la forma. 7 diapositivas, cada una con lo que tenía que tener, hay que pulir los argumentos solamente. Listo, muy bien. Bueno, ¿a quién más tenemos por acá hoy? Vamos a ver, vamos a saludar. Tenemos a Diana Marcela, hola Diana, Justin, Juanita, Karen, Luisa, Natalia, Euler, Cindy, Tatiana, Wilson. Wow, primera vez que tengo tanta gente en una asesoría académica. Están muy preocupados por el fin de semestre, ¿qué chicos? Profe, es que el trabajo está muy difícil. Ay, ¿cuál difícil? Está súper fácil. Tú ya conoces los textos que puedes llegar a usar. Pues no, profe, es que esa es mi duda. Imagínate, yo estoy súper perdida. Yo me lo he leído y he leído. Según yo, en los textos que podíamos utilizar eran los que habíamos visto anteriormente. Pero creo que no. Pero no te entiendo qué es lo que no entiendes. O sea, ¿me puedes decir explícitamente qué libros es que debo utilizar para sacar mi trabajo? Es que, profe, tú los escoges. Estoy muy confundida. O sea, yo puedo escoger cualquiera. Tú los escoges. Mira, tú ya viste el video de la sesión del martes. Sí, sí, señor. Ese video me parece que quedó tan bien explicado lo que había que hacer que decidí de una vez ponerlo pues como explicación del reto para todo el mundo. Está en campus virtual y todo. Mira, a ver, vamos paso a paso. Yo te explico, mira. ¿Te acuerdas del último trabajo que entregaste en el que habían 6 preguntas y tú escogías una de esas preguntas y empezabas a desarrollarla? ¿Sí? Entonces, es lo mismo. Mira, cada una de esas preguntas te lleva a pensar en algo, ¿sí? Si nosotros cogiéramos y sintetizáramos esas preguntas, nos sale de pronto un valor, un principio, ¿sí? Entonces yo les decía, miren chicos, si a mí, a Andrés Rodríguez, me pusieran a hacer el ensayo que les están poniendo a ustedes, después de haber leído todos los textos que leímos, y esto lo decía el martes, a mí me parece que un valor que se ve reflejado en varios de los textos es la moral. Sí, la moral y la doble moral, las dos cosas. Entonces yo les decía, pues si ya tengo un tema, ¿sí? Una temática, mira que eso es como una temática general, ¿sí? Entonces, pues, centrémonos en esa temática. Entonces yo les decía, yo lo haría sobre la moral, ¿sí? Entonces yo empiezo, bueno, mire, el Rashomon es sobre eso, sobre moral. En Bola de Sebo hay muchas cosas de moral, ¿sí? De pronto en Alicia podemos llegar a encontrar cosas de moral. De pronto también en el del estudiante que estudiaba en Rusia, en el reto 1, se me fue el nombre, el del estudiante, Esteban. No, Esteban era el abogado. Bueno, entonces hay varios textos donde nosotros, ¿cuál, Karen? El de Teresa. El de Teresa y el estudiante, eso. Entonces, si me están pidiendo que traiga información de 3 textos para hablar de un tema, pues mira, ahí tengo varios textos que me hablan de moral, que tocan por ahí por los laditos la moral. Entonces, yo haría mi texto sobre eso. Ahora, vas a tomar una posición, vas a plantear una pregunta, Cindy, ¿sí? Una pregunta problema. Eso es lo que va a motivar a hablar. De la pregunta problema sale tu tesis, tu posición. Una tesis en un ensayo argumentativo es una posición que tú tienes frente al tema que estás tratando. Y los argumentos serían lo que van a apoyar, ¿sí? Tu tesis, porque en este caso, pues, quieres, digamos que el ensayo lo vamos a hacer desde el punto de vista de que yo quiero convencer a... Dime. Dime, Cindy. No, profe, qué pena, lo estás.
Se te abrió el micrófono. Sí, sí, es que me estaban regañando por el cargador y justo se me abrió el micrófono, qué pena. Ah, bueno, dale, tranquila. Entonces, claro, tus argumentos van a ser los que van a apoyar tu tesis, tu posición, y los que van a tratar de convencer a tu lector de que esa tesis que tuya, de que esa tesis tuya, ahí tienes razón, ¿sí? Mira, por ejemplo, lo que está haciendo Karen. Karen, además de coger unos cuentos, está trayendo un autor académico para darle más peso a sus argumentos. Hemos hablado ya en varias asesorías de en un ensayo argumentativo, lo que vale y lo que te evalúan es el peso de tus argumentos. Entonces, yo les decía, miren, desde la antigua Grecia a los argumentos los dividieron en dos: la doxa, D-O-X-A, y la epistemia, ¿sí? Entonces los griegos decían, la doxa son aquellos argumentos que salen del corazón, del sentimiento. Yo les decía en algún momento, esos son los argumentos que utilizan los políticos, que te meten sí, tratan de llegarte por el corazón, por el sentimiento, pero los que pesan son los de la razón, ¿sí? Los que han sido resultado de una observación que mínimo han pasado por el método científico. Ya todos sabemos, estando en el mundo académico, sabemos que el conocimiento es científico. Si no ha pasado por un proceso de observación y de conclusión y previamente de hipótesis, pues eso no es conocimiento, qué pena. Entonces, los argumentos que vienen desde la razón, ¿sí? Desde la epistemia, son mucho más poderosos que los que vienen del corazón. ¿Ves? Entonces, eso es lo que hay que hacer, Cindy. Sí, sí, profe, ya le entendí, muchísimas gracias. No sabe lo Ahora, que si lo que tú dices es, no, es que en varios cuentos yo veo que allí lo que hace falta es hablar de libertad. También hay para hablar. Muchos cuentos tratan el tema de la libertad. Sí, profe, muchísimas gracias. Tú encuentras, dale, mi vida, tú encuentras el tema, ¿sí? Lo que se te venga a la cabeza. Lo que, ay, mira, yo creo que estos tres cuentos están relacionados y tienen la misma temática. Listo, profe, muchas gracias. Profe, otra pregunta. Mucho gusto, Cindy. Cuéntame. Profe, o sea, para acabar el semestre, ¿cuántos trabajos nos hacen falta? ¿O este es el final? En la grabación del martes también hablábamos de eso. Mira, el reto 3 empezó esta semana. Sí. Y solamente tenemos 2 entregas. Una, la de esta semana, que es esa estructura, eso no se evalúa, pero ojo, yo les decía a los estudiantes, tú no me puedes presentar esta semana una estructura de, ay, sí, esta es mi tesis y estos son mis argumentos, y luego yo veo el escrito y estás hablando de otro tema y tienes otros argumentos totalmente diferentes. Ojo que están concatenados. Listo, lo que me vas a entregar es el esqueleto de tu escrito, las estructuritas. En inglés eso se llama un outline. ¿Okay? Ah, listo, o sea, ya entendí, o sea, este trabajo va a ser como mi base para mi trabajo final, o sea, mi siguiente trabajo, por eso se llama mi ensayo final. Exacto. Ah, listo, o sea, tengo que esa es la leerme estructura perfectamente esto para que mi ensayo final quede basado en todo esto. Perfecto. Lo que pasa es que, mira, Cindy, también decíamos que de acuerdo a Flower y Hayes, una pareja de investigadores sobre el tema de la escritura es un proceso, eso es una concepción de apenas de 1989, de hace 30 años. Hasta el 89 la escritura era un producto. Muchos profesores siguen con esa concepción. Le entregas un escrito, te lo devuelven calificado y te crucificaron o te veneraron. Ya. Sí. En la escritura como proceso, ¿sí? Desde donde se empieza es desde la planeación de la escritura. Y la planeación empieza con una lluvia de ideas. Yo les decía el martes pasado, miren, antes de empezar a pensar en los argumentos, hay una lluvia de ideas sobre qué se puede hablar de todo eso. Del tema que ya escogiste, ¿de qué se puede hablar? Entre más ideas tengas, entre más ideas produzcas en esa lluvia de ideas, mayor posibilidad de encontrar ideas que mejor se unan. ¿Conecten?
se conecten, vas a tener. Entonces, lo que estamos haciendo es el primer paso de la escritura, es la planeación de la escritura. Es más, el documento creo que se llama planeación de la escritura, ¿cierto? Sí, planeación del ensayo académico. Sí, listo. Entonces, ese es el paso, dejar las ideas claras. ¿Cuál es mi tesis? ¿Cuál es mi pregunta para que motiva esa tesis? ¿Y cuáles son mis tres que me van a apoyar la tesis? Es la estructura. Listo, profe, muchísimas gracias, me ayudó Mucho muchísimo. gusto, sí, sí. Dale. Ah, pero no te terminé de decir. Entonces, eso lo hacemos hasta el sábado 7. Luego, toda la siguiente semana, que es del 9 al 14, es para que te dediques a escribir. Vamos a estar en las asesorías atendiéndolos. Luego, en la semana del 16 al 21, sigues escribiendo y tienes plazo hasta el 21 para entregarlo. O sea que mira que los que ya se tomaron, yo les decía el martes, ojalá no dejaran la estructura, la planeación para el sábado, porque van a perder toda esta semana. Si alguien ya hizo la estructura, la planeación el martes, esa persona va a tener 3 semanas para escribir. Los que todavía no han hecho la planeación, apenas les quedan ya 2. Profe, luego el ensayo final debe ser ejemplo de ciertas páginas o ciertas palabras como el ensayo, como el trabajo de aquel día, el anterior. Ya te digo, creo que, espérate que el coordinador de Humanidades 3 nos envió eso, creo que les están exigiendo un mínimo de 2 páginas. Ya te busco en mi correo. Listo. O sea, mínimo 2 en normas APA, Sí. Igual que el trabajo de Claro, teoría, sí, sobre todo las citaciones. Exacto. Mira, una mala citación y tu trabajo es plagio. Así, o sea, una sola citación. Mira, en una investigación de doctorado, una mala citación, plagio, ya. Con una sola citación mala. Espérate, le ponemos aquí. Listo, pues. Espérate que estoy abriendo aquí el correo de... Esto dice semana 3, reorganización reto 3. Dice que sobre el ensayo, video profesor, se adjunta, bueno, lectura, crear foro. Bueno, no lo veo aquí en lo que él envió, pero eso ya se discutió en una reunión la semana pasada y recuerdo que dijeron mínimo 2 páginas. Listo, Sí. profe, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto, buenas sí. noches, una pregunta. ¿Con quién hablo? Hola, Juanita, ¿cómo estás? Juanita, bien, gracias, profe. Ah, bueno, cuéntame. Profe, en un argumento se puede hacer la comparación, o sea, la idea de un argumento puede ser la comparación de los 2 textos que haya elegido. No. No, porque argumentación es diferente a comparación. De hecho, cada argumento tiene que ser una idea de algún texto, ¿no? Exacto, o sea, pero sí se puede escoger como que la idea de algo que abarque los 2 textos y en las demostraciones como que compararlo. No me suena. Profe, No me yo suena. creo que ella se refiere a lo que dice, las demostraciones pueden ser ideas, citas, ejemplos o comparaciones. ¿O cómo es ahí? O sea, ahí Tal dice. cual. Perfecto, Tatiana. Ajá. Sí, eso es. Las demostraciones que yo les llamo soportes son las citas, son lo que planteó el autor, ¿sí? El argumento es lo que tú dices, lo que tú piensas que es, la idea que tú usas para apoyar tu tesis. Y el soporte es la cita que soporta tu idea. Pero por eso, profe, o sea, en la cita sí se puede hacer una comparación, o sea, se puede comparar 2 citas de 2 textos, ¿o no? Pues ¿para qué 2 si con una sola es suficiente? O sea, No, sí, yo no perdón, veo, o yo sea, no se veo el puede hacer sentido la de comparación. comparar 2 citas en un argumento, no veo el sentido. No me Pero sí parece se puede comparar una cita. Pero es que yo no sé por qué dices comparar. Es que eso es lo que no entiendo. Pero te digo, argumentación es una cosa y comparación es otra cosa. Es que, profe, en las demostraciones ahí, en lo que decía mi compañera Tatiana,
Diana, pues aparecía comparación entre dos textos. Entonces, por eso digo. No, a ver, déjame, yo veo aquí dice. En diapositiva 5, argumento 1. En esta diapositiva se va a colocar ya veo qué es lo que me estás diciendo. Sí, bueno. En esta diapositiva va a colocar la idea que sostiene la tesis y las demostraciones. Las demostraciones pueden ser ideas, citas, ejemplos o comparaciones de los textos que presentó. En la asesoría académica pasada precisamente hablaba de eso y le decía, no, o sea, esto, miren, yo les estoy enviando un documento que redactaron a nivel nacional, pero incluso yo les estoy diciendo, ahí hay palabras que yo no comparto y hay cosas que no comparto. Y vuelvo y te digo, o sea, los argumentos, argumentación es una cosa y comparación es otra cosa. ¿Sí? Normalmente en las comparaciones nosotros no argumentamos, mostramos las similitudes o las diferencias. ¿Ves? Entonces, limitémonos a que esos soportes son las citas o las ideas que traes de otros autores que han planteado, como en el caso de Karen, que ya va a traer un autor externo de un texto que no nos leímos en la bibliografía. Eso se puede hacer. Profe, Listo, entonces Manny. lo que se hace es poner la idea y explicarla, ¿cierto? Dime, Pues Tatiana. el argumento de uno. Pues digamos la idea del autor que uno va a poner la cita. Así había hecho, ¿no? Karen, creo, la compañera anterior. No te entendí, Tatiana. O sea, por ejemplo, se pone una idea de lo que uno vaya a citar. ¿Pero de qué Entonces, estamos hablando? ¿De un argumento, de una sí, de un tesis? argumento. Ajá. Ok. Entonces, eso, se pone como la idea y ahí explicarla, ¿cierto? Pues con el argumento de uno. A ver, en este momento lo que vamos a hacer es poner el argumento y un soporte. Todavía no vamos a desarrollar el argumento. Eso, el desarrollo, ¿sí? Eso lo haces ya en el escrito. Digamos, la cháchara. Ya. La escribes en el escrito. Aquí no me vas a escribir un párrafo ni siquiera. Aquí es el argumento, que es una proposición o es una oración o dos oraciones, máximo 3 oraciones. Ya 3 oraciones es mucho para el argumento. De lo que Y escogemos en la la idea. tipo 2, ¿no? Sí, todavía no me vas a desarrollar las ideas, me la vas a plantear, más no la vas a desarrollar. Ya, profe, gracias. Sí, todavía no vamos a escribir el texto, me vas a mostrar la estructura de tu texto por medio de la tesis, los argumentos que vas a usar, pero no me los vas a desarrollar todavía. Profe, hola, buenas noches. Wilson, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Profe, profe, yo sí tenía una pregunta respecto de la estructura que estamos haciendo. ¿Cómo sabemos si nos va a quedar bien, o sea, la estructura? O sea, no sé si se nos va a revisar o nos va a, a dar opiniones sobre cómo quedó la estructura, o simplemente la hacemos y ya la otra semana empezamos a escribir. Pues es que la Porque, pues, me gustaría saber. Ajá, la estructura que tú vas a hacer, ven un momentico, yo comparto pantalla. Pues es que, a ver, ahorita yo decía, mira, tú me vas a entregar un esqueleto, digámoslo así. Veo que no estamos entendiendo el concepto de estructura. Entonces me vas a entregar un esqueleto, ¿sí? Las ideas que van a componer tu texto. No me las vas a desarrollar todavía. Esto que vas a hacer es el momento de planeación, ¿sí? Donde vas a dejar claro de qué vas a hablar, para que luego no te vayas. Mira, cuando un escrito no se planea, uno termina bloqueándose. Entonces aquí vas a dejar claro eso. Ahora, después de que haces este esqueleto, vas a tener 2 semanas para que ahora sí escribas el texto, para que desarrolles esas ideas. Les decía también, en el momento, a ver, esto lo vas a entregar y eso va a quedar allí como la primera parte del trabajo.
lo que yo voy a entrar a revisar es cuando me entregues el texto final. Lógicamente voy a abrir este otro también y digo, bueno, este man me planteó esto, vamos a ver si lo cumplió. Yo me doy cuenta de si esto Vale. Da pie con bola cuando me entregues el trabajo final. Ahora, que este esqueleto quede bien o quede mal, pues eso ya es parte tuya, digámoslo así, ¿sí? Tienes que ser coherente con las ideas. Al final, un texto, ¿sí? Lo más importante es la coherencia. Si el texto no es coherente, ahí no pasó nada. ¿Ves? Entonces, este trabajo tú lo tienes que hacer con disciplina, con todos los 5 sentidos puestos, y le tienes que meter coherencia desde aquí. Si tú no le pones coherencia desde aquí, mira, digamos, yo voy a hablar de la moral, pero mi primer argumento tiene que ver con la libertad. Y no trato el tema de moral. Y el segundo argumento, digamos que tiene que ver con, no sé, lo que la gente normalmente hace en invierno. Y ideas que uno dice, bueno, ¿y cuál es la conexión entre esto? ¿Cómo un argumento me apoya la tesis? Es que, vuelvo y te digo, es coherencia. O sea, los argumentos tienen que ser coherentes, tienen que dar pie con bola con la tesis. La tesis tiene que dar pie con bola con la pregunta-problema. Si tú planteas una pregunta-problema de ¿por qué es peligroso medioambientalmente hablando, ¿sí? El fracking? Y luego por allá tú me dices que eso es beneficioso porque aumenta la economía, pues como que no estamos dando pie con bola. ¿Sí la pillas? Entonces, esto no es que te quede malo o bueno, te queda coherente o incoherente. Y si la estructuración, si el esqueleto te quedó incoherente, pues lo más probable es que el texto termine siendo incoherente también. ¿Sí la pillaste? Wilson. No se te escucha. Entonces, que el tema, pero Tienes una conexión, fíjate, yo hago una revisión de mi conexión a ver si soy yo, pero no se te está escuchando, está súper entrecortado. ¿Ustedes le escuchan, compañeritos? Mi conexión no es la más óptima, pero está buena. Por el lado mío no es. No, señor, yo no escucho al compañero. Tampoco lo escucho. Yo lo escucho a usted, profe. Ah, bueno. Gracias, Justin. Sí, Wilson, revisa tu conexión y vuelves a... Hola, profe. Ahora sí, eso. Perdón, profe, que la conexión ya la cambié. Profe, lo que tenía la duda es del tema, más que todo. Sé que de los cuentos, o sea, hay un requisito mínimo de cuentos que tengo que relacionar. O sea, digamos, si yo solo encuentro relación en 2 cuentos, lo puedo hacer con esos 2 cuentos y traer un tercer. Pues traes un tercero de bibliografía por fuera. Mejor. Un tercer documento. O sea, tiene que ser cuentos. Tráete un autor bien pesado, un duro del tema. Un investigador, un PhD, un magíster, alguien que haya publicado sobre el tema. Eso lo puedes hacer, claro. O sea, y no tiene que ser sobre el tema central de cada cuento. Digamos que el almohadón de plumas. No, obvio que sí. El autor tiene que hablar del mismo tema que estás tratando en tu ensayo. Sí, pero para relacionar, digamos, 2 cuentos. Digamos, el almohadón de plumas habla, digamos, de la muerte de la señora que está ahí. La muerte en general, ¿sí? Digamos, fue como casi un asesinato. Y el agavo más hermoso del mundo, como de solidaridad o empatía. Y en Bola de Deseo se habla de como de doble moral, como se habla otra vez, y hipocresía. Entonces, digamos que yo saco esos temas de esos cuentos, pero no encuentro relación entre esos temas. Sí, me entiende, profesor, no sabría cómo relacionar. Por eso es que tú mismo lo estás diciendo, yo tampoco veo relación. En uno me dices que la muerte, que en el otro la otra cosa, en el otro la otra. Yo digo, bueno, tú mismo lo estás diciendo, lógicamente no hay relación, tienes que encontrar un tema que se relacione entre los textos. Vale, entonces en sí el tema... No sé si estabas conectado ahorita que estábamos hablando, que yo desde el martes les decía, la moral es un tema que se trata en varios cuentos.
Ahora, cada uno dice las cosas de manera diferente. Te aseguro que si tú hablas de la moral, y Justin también de la moral, y Natalia de la moral, y Ángela, y Luisa, y Euler, todos van a decir cosas diferentes. Porque nadie escribe la misma cosa 2 veces a menos de que haga plagio. Vale, pero entonces los argumentos no se sacan de los cuentos, o sí, es que eso es como Los argumentos son ideas tuyas. Tú lo que sacas de los cuentos es la temática, la que creas que está compartida, y las citas que te apoyen tus argumentos. O sea, la cita para pues, apoyar los argumentos. Las citas o las ideas que plantea el autor para apoyar tu idea. Pero mi pregunta es, digamos, tengo un argumento y tengo que ir al cuento y sacar una cita para apoyar el argumento, o puede ser también de otro lado. O sea, la cita es un requisito del cuento, o sea, citar el cuento es un requisito en el texto. Lo que pasa es que en la diapositiva que tú me vas a entregar, en la presentación PowerPoint que tú me vas a entregar con tu estructura, en una de las diapositivas tienes que listar los libros que vas a usar. Sí, digamos, sé los cuentos que voy a usar para sacar la temática. Eso sí lo tengo claro, pero... No solamente la temática, no solamente la temática, de ahí también van a salir los argumentos. O sea, yo no puedo escoger 3 cuentos y luego sacar las citas de otros libros. Sí, esa es mi duda. Pero los argumentos son ideas mías y lo apoyo con citas de los cuentos. Exacto. Pero que las citas de los cuentos vienen siendo ideas del autor. Okay. Si la pillas, una cita es una idea de un autor. Cuando tú traes una cita a tu escrito, eso es una idea de otra persona, del autor del libro, del cuento, del texto. Tiene que ser solamente esos cuentos. O sea, no puedo ir a otro lado y sacar No, pero ya te dije que sí. O sea, lo que pasa es que como requisito debo tener por lo menos una cita de los cuentos, ¿sí? Para cada argumento. Cada argumento tiene que estar apoyado por una idea que se convierte en una cita en tu texto. Ajá. O un hecho que haya pasado en el cuento, ¿sí? ¿Sí o no? Si el hecho, claro, en los cuentos suceden hechos, acontecimientos. Y si ese acontecimiento, ese hecho, sustenta tu idea, pues se convierte en una cita, claro. Es una idea del cuento, la estás sacando del cuento. Listo, profe, porque es que digamos así en general que yo haya de pronto encontrado así en común entre los cuentos, es como esa frase, no sé, de Maquiavelo, que el fin justifica los medios, porque en los 3 cuentos ocurre algo, ¿sí? Como que el fin justifica los medios, fue como la única relación que se me ocurrió. No sé esa cita de Maquiavelo, del fin justifica los medios, aplica para muchas situaciones de varios cuentos. Ahora te toca luego ahondar, ¿no? Y en qué libro dijo eso Maquiavelo. Ahí es donde entra la cita. Vale. Listo, profe. Y el ahora egoísmo sí también. Claro. Sí, profe. Y el egoísmo también es como un tema que puedo sacar. Y saco la pregunta y la tesis. Sí. Bueno. Listo. Dale. Ya. Dale, gracias. Dale. Profe, buenas noches. Euler, ¿cómo estás? Profe, bien, gracias a Dios. Profe, yo te hago una pregunta. Por casualidad, el día de mañana tenemos asesoría también. Mañana viernes tenemos asesoría a las 7 de la noche, sí señor. Ahí ya está programada. Profe, muchas gracias. Era solamente eso. Dale. Miren, estamos en la parte suave. Esa estructura es suave. Ya desarrollar eso, ¿sí? Textualizar, desarrollar las ideas, eso ya lo empieza a hacer después de la estructuración. Bueno, ¿qué otra duda, qué otra pregunta tenemos? Aquí hay alguien levantando la mano. Natalia, cuéntame. Hola, profe. Yo tenía una duda en si hay un límite de los textos que uno puede elegir. Porque ya escogí 2 cuentos, pues de los que abordamos durante el semestre, un libro y también, no sé si puedo escoger una poesía o pues un poema. Sí, mira, esa instrucción está en la diapositiva 2.
Aquí la estoy mostrando. Entonces, en la diapositiva 2 me vas a poner los textos que vas a trabajar. Dice, en ella presentarán el cuento elegido, hay uno principal, digámoslo así, y hay 2 o 3 más. Por ejemplo, Karen me mostró una lista de 3 textos. Perfecto, ella escogió 1 y 2 más. Ahora puede ser una lista también de 4. O sea, o 3 o 4 textos, no más de 4 textos. Uno principal, Bueno, profe. Y otros, digamos, los secundarios. Profe, yo Y tengo una para pregunta. Ay, realizar, Espérame un momentico, Justin. Dime, Nata, termino. hay un límite pues para, o sea, yo ya hago mis argumentos y hay un límite para los soportes o las citas. Digamos que hay un límite planteado para todo el texto, que son 2 páginas. Eso fue lo que se habló en reunión de Humanidades 3 la semana pasada. Ah, bueno, profe. O sea, que puedo poner las citas que yo quiera. Sí, si tú, mira, es más, ya sabemos que son 3 argumentos, pero si tú quieres usar 2 citas, 3 citas que apoyan ese argumento, perfecto, queda más apoyado que mejor dicho. Ah, bueno, profe. Gracias. Dale, con mucho gusto, Natalia. Justin, cuéntame ahora sí. profe, o sea, es que pues yo ya estaba armando eso hoy, estaba leyendo unos cuentos y pues, entonces si yo, o sea, yo puedo colocar, ¿cómo lo digo? O sea, yo puedo colocar, o sea, sacar de un cuento un argumento y así hacer los 3 argumentos de 3 diferentes cuentos para soportar la tesis. Yo creo que estás planteando mal la idea. Los argumentos no se sacan del cuento directamente. Ah, no, Los yo sé, argumentos son sino que, o ideas sea, la tuyas. idea. Sí, o Los sea, mi idea es argumentos son sacarla. ideas, ajá. Digamos que tú ya encontraste un tema común, una temática Sí, común señor. en cuentos, listo. Ya vas bien. Por ahí se empieza, por encontrar la temática. Luego en cada uno de los cuentos que tú piensas que manejan esa temática, pues vas a encontrar unas ideas que te van a servir de apoyo a tus argumentos. Y esas ideas que tú ves en el texto son las que te motivan a generar tu argumento, tu propia idea. Pero los argumentos como tal no los vas a encontrar en el texto. Yo sé, profe. Las ideas que van a apoyar tu argumento. O sea, o sea, los argumentos apoyan la tesis. O sea, los 3 argumentos van a apoyar la tesis y la tesis la interrogativa, van a responder la interrogativa. ¿Sí? Exacto, la tesis responde la pregunta. Los argumentos apoyan la tesis. Esos argumentos son ideas tuyas. Ahora, esas ideas tuyas las apoyan ideas que salen de los textos. Sí, del cuento. De Listo, los cuentos profe, que ya. escogiste. Listo, profe, ya entendí. Perfecto. Bueno. ¿Qué otra pregunta tenemos? 6:59. Diana, Ángela, Luisa. Karen sigue por acá. Profe, una pregunta. ¿Esta reunión queda guardada en el grupo de asesorías? Esperemos que sí. Mira, Teams ha estado fallando todo el semestre y nos ha sucedido incluso en reuniones importantes de los profesores que uno pone a grabar y luego no grabó. Entonces, esperemos que sí. Sin embargo, Luisa, yo ya les envié una grabación del martes. Esa grabación quedó excelente, quedó buenísima. Ahí se explica todo también. Esa ya está. Sí, señor, pero yo he presentado problemas con eso porque a mí no me cargan los videos. Imposible, porque es que yo les envié un enlace y también está en campus virtual. Te voy a mostrar. Las mandé por 2 lados. Virtual. ¿De qué curso eres tú? ¿10392, 10393 o 10394? 94. Bueno, 10394. Entonces, mira la que está.
Martes 3 de noviembre a las 2:54 de la tarde. Apreciados estudiantes, he aquí la grabación de la descripción del reto 3. Y le doy clic a eso y se me abre el video. Internet está un poquito lenta, pero ahí está el video, míralo. Está cargando. Sí, señor. Voy a tratar de mirar a ver si me funciona porque no, hay algunos, o sea, dejan los videos grabados en clase y no me muestran, no me aparece error de grabación. Sí, ahí está. Ese es uno, por ahí está, por ese lado, en noticias de actividad. Y la otra fue acá, mira, 10.394, se lo envié por acá también. Descripción reto 3, el mismo día, 3 de noviembre. Apreciados estudiantes, envío enlace para ver la descripción del reto 3 y es el mismo enlace, ya que abre el mismo video. Ahí está. Listo, Luisa. Profe, ¿será que, o sea, yo puedo hacer el trabajo y yo mañana le puedo compartir pantallas? ¿Usted me puede como corregir? Claro, O sea, para eso son estas actividades, eso fue lo que hizo Karen, obvio que sí. Pues eso hace parte del acompañamiento que yo te hago, claro. Profe, míreme si esto está bien. Ojalá hicieran eso, es que lo que les decía al inicio de esta asesoría, primera vez que vi como 10 personas conectadas. Ojalá bueno, hubieran profe, hecho pues, eso con todos los trabajos. Eso hubiera ido re bien. Sí. Bueno, Diana, ¿cómo estás? Hola, Ahí veo que profe. tienes ganas de hablar, cuéntame. Sí, de nuevo yo, qué pena. Profe, lo que pasa es que, pues con respecto a lo que le dije a la compañera, pues que acaba de hablar, sí, yo también quería pues presentar como mi trabajo, pues ya Claro, que... mi vida, mañana te conectas de primerita. Tú sabes que yo siempre 3, 4 minutos antes de que empiece la reunión, yo ya estoy Sí. conectado. Te conectas rapidito y allí revisamos de una. Profe, y también quería pues como hacerle una pregunta con respecto a la entrega que tuvimos del trabajo pasado, que fue el cuadro comparativo. Cuéntame, ¿qué pasó con Pues el que yo cuadro? de nuevo no pasé, yo hago lo que más puedo, me esfuerzo, pero yo no paso, no sé por qué. Ven que es que se activó esto más raro, se activó el video allí solo y me interrumpió tu voz. ¿Me puedes volver a decir qué fue lo que pasó con el cuadro comparativo? Sí, profe, lo que pasa es que de nuevo no pasé, pero pues yo no sé por qué, porque yo me esfuerzo y leo y pues hago lo que más puedo. Y cuando voy a ver la rúbrica me queda mal. Vamos a ver, ¿de qué grupo eres? ¿Del 92, 93 o 94? 94, profe. Ah, este mismo. Bueno, vamos a ver. Buzón. Yo les hice los comentarios allí de qué era lo que les pasaba. Sí, señor. ¿Los viste? ¿Los leíste? Sí, Bueno, señor, vamos a ver. profe. Bueno. Acosta Padilla, ¿cierto? Sí, señor, profe, Diana Marcela Padilla. Bueno, vamos a ver cuáles fueron los comentarios que te hice. Entonces, ojo con los tipos de cuento. Vamos a ver qué pusiste tú en los tipos de cuento. A ver, mira que yo por aquí tengo mis ¿qué? Mis notas. Bueno, entonces este es tu trabajo. Entonces tú dices, ¿cuál es el tipos de cuento? Vamos a ver. Modo narrativo. No, pero es que todo es narrativo. El género es narrativo. Entonces, ahí, mira, cuando yo tengo aquí en mis notas que tienes que haber aprendido a manejar 4 tipos de cuentos. ¿Sí? Mira que esos conceptos que teníamos que aprender son los que tenemos que aprender allí. Entonces, ¿qué es eso? ¿Un cuento con marco? ¿Es un mito? ¿Es un ejemplo o apólogo? ¿O es un cuento literario? Es un cuento literario. Todos eran cuentos literarios. Profe, Ojo que ahí no estamos manejando los conceptos, es que eso es de conceptos. Bueno, luego dice, falta de definir las figuras literarias. Mínimo sacaste una... Claro, mira, su luna de miel fue un largo escalofrío. ¿Eso qué es? ¿Qué me figura pasó literaria es esa? ¿Qué era?
que eso es una metáfora, que eso es una alegoría, que eso es un símil, que eso es... Sí, Profe, es que ¿qué como figura dice, es? Dale, es que tú me... Claro, escogiste uno, perfecto. Su luna de miel fue un largo escalofrío, pero ¿eso qué es? Contame. como ahí dice, escoge un tropo. Sí, pero vuelvo y te digo, ¿y cuál es? ¿Qué nombre tiene eso? ¿Cuál es el concepto que está ahí detrás de su luna de miel fue un largo escalofrío? Falta definirla. Bueno, Sí, señor. dice acá, ojo con la inferencia de dragón, vamos a ver. A medida que avanza la acción, el poder destructivo que tiene el monstruo va creciendo. No. Aquí la inferencia está mal hecha. ¿Listo? Las mujeres dan a luz criaturas monstruosas. Ahí en ese texto de dragón hace sobre todo referencia a que, a ver, todo nace siempre de una madre, ¿no? Nunca nada nace de un padre. El padre como que solamente insemina, y eso es para todas las especies. Entonces, todo lo que sale de la madre tierra, sí, como en ese caso de ese dragón horrible que escupía fuego y le salía humo y todo, que al final era un tren. Sí. Entonces, ojo que te estás yendo por otro lado. Entonces, es cuestión de inferir. Bueno, y luego dice acá, los resúmenes están incompletos. Entonces, se les había pedido que fueran resúmenes que tuvieran, a mí que aquí no se ve, que tuvieran como mínimo 10 renglones, ¿no? O que muy pocas personas cumplieron con esos 10 renglones. Y entonces yo acá, este cuento trata sobre una pareja que se casaron en abril y se fueron a vivir a un extraño nido de amor, y Alicia pasó todo el otoño. ¿Y la luna de miel qué? Ellos no se fueron de luna de miel. Y Sí. el otoño allí sin querer pensar en nada hasta que llegase su marido y extrañamente se adelgazó, inexplicablemente murió. Y todo lo que el marido hizo del doctor y todo eso, ¿dónde está? Entonces mira que por ejemplo estamos incompletos. Entonces, hay unas preguntas de estas que están centradas en el saber, otras en el ser y otras en el hacer. Mira, del saber, temática, eso es del saber. Del tipo de cuento, eso es del saber, conceptos. Esta descripción viene está muy relacionada con el ser, de que tú interpretes esa descripción de ella. Esta de la figura literaria es también del saber. Esta inferencia es del ser. Todo lo que tú infieres es del ser. Este tipo de narrador es del saber, conceptos. Estás bien en eso, tercera persona omnisciente, listo. Este de los tiempos, también muy bien, eso es del saber, conceptos, mira, desarrollo lineal, perfecto. Y esta última era del hacer. Entonces vamos a revisar tu rúbrica, no te preocupes. Tenemos fallas en los tres, en las tres dimensiones. Entonces, acá vemos que el saber te quedó en multi 5, porque te hace falta dominar todos los conceptos, ¿ves? Si hubieras dominado todos los conceptos que se te pedían, entras de una sola relacional. Mira que yo te dejo ahí como diciéndote, mire, le falta un poquitico. Mira que te falta un poquitico, listo. Ahora, ya sabemos que las dos partes de inferencias están como flojas. Entonces mira que tampoco has llegado al nivel óptimo. Y el resumen también está muy flojo, que el resumen era del hacer. Entonces, por eso te dejo ahí en ese pedacito, porque te falta todavía dar un poquitico más. Mira, lo que decíamos el otro día, no sé si estabas. Muchachos, a mí, el estudiante que me llega a relacional, ese es el nivel justo para el estudiante. Yo les decía, el nivel abstracto ampliado es el nivel utópico, es al que se debería llegar, pero no todo el mundo llega allá. Entonces, para mí, ¿sí? Yo les decía, sí, el 5 supuestamente en esta rúbrica es el nivel 5 abstracto ampliado, este es el que te da 5, pero para mí un estudiante que llegue a nivel 5 relacional, ese es el 5 para mí. Ese es el estudiante que hizo las cosas bien. ¿Ves? Entonces mira que te falta un poquitico. Sí, profe, entonces he avanzado un poquito más porque pues la vez pasada el trabajo sí estuve re mal. Perfecto, Diana. Si en la primera estabas más abajo de multiestructural 5 y en esta subiste, eso es chévere, eso es lo ideal.
el estudiante empiece bajito y tenga una curva ascendente. Perfecto, mira, te falta dar un poquitico más y ya llegas al relacional. Sí, profe, es que yo leí, mejor dicho, todo, y cuando yo pues voy, miro la rúbrica, y yo, pero ¿qué me falta? Bueno, tranquila. Estamos aquí para explicarte cada vez que tengas esas dudas de lo que sea, no solamente de contenido, sino de evaluación de eso. Profe, venga, explíqueme en qué fallé. Bueno, profe. Cuando uno sabe en qué está fallando, le queda más fácil encontrar la solución al problema. Sí, ¿Sabías sí, eso? sí, ya. El primer paso para arreglar algo es saber qué es lo que está fallando. Bueno, profe, le agradezco muchísimo y pues Diana, entonces nos vemos mañana. bueno, que estés muy bien, juiciosa Hasta pues. luego, profe, muchas Luisa, gracias. que estés muy bien. Ya son las 7:11. ¿Alguna otra pregunta, Luisa? Ah, bueno, profesor, muchas gracias. No, pues mañana estaré pendiente para que Bueno, las usted espero pues me mañana. haga corrección. Ah, bueno, Perfecto. profe, pues muchas gracias. Bueno, un abrazo, que estés bien. Feliz noche. Igualmente. Bueno, chao.